La siembra pues es muy importante porque es un proceso en la cual pues lo podemos hacer en diversidad de formas y también obedece a la manera en la que queramos reorganizar también nuestros espacios de cultivo, dependiendo de nuestras propias necesidades, nuestro espacio, ¿verdad? Y también de los elementos que tengamos. Entonces no necesariamente los elementos que pongamos aquí son los que puedes usar, hay muchos más baratos, tú puedes hacer los propios y también con materiales que los vamos a ir comentando para que no hagas un gasto económico. De siembra indirecta se les llama. ¿Por qué? Porque primero se tienen que sembrar en este germinador. Las semillas de siembra directa se realizan, váyase a la redundancia, directamente sobre las camas. ¿Por qué? Porque son semillas, generalmente son semillas grandes, por ejemplo el frijol, las habas, el frijol ejotero, los pepinos, la zanahoria, la cebolla. Esas son semillas que se pueden sembrar directamente sobre nuestra cama. Semillas, por ejemplo, como el jitomate, la lechuga, el tomate, la coliflor, el brócoli, la col, se recomienda hacer la siembra en las charolas. ¿Por qué? Entonces, pues nos estamos dando cuenta que la semilla de la lechuga roja pues es muy pequeñita, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí nuestro marcador color rosita y pues vamos a ir colocando una semilla en la parte del medio de cada uno de nuestras cavidades. Todo ese tipo de siembras aquí están. Yo sé cómo se siembra la avena, yo sé cómo se siembra la alfalfa, yo sé cómo se siembra la papa, yo sé cómo se siembra toda la agricultura. Yo sé a qué medida, a qué profundidad va una planta, a qué profundidad va otra y así. O sea, ¿alguien sabe a qué profundidad se siembran todas las semillas? ¿O cuál es la regla general de la siembra de las...? De su tamaño, serían como 3 veces la profundidad de su... Exacto. Y por ejemplo, si tenemos un tomate, ¿cómo a qué profundidad lo sembraríamos? Tomando en cuenta el tamaño de la semilla. Son superficiales. 1, 2, 3, 4, 3, 4. 5, 6, 7, 8. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Por qué la puse aquí encimita? Porque habíamos dicho que debe estar ¿a qué altura? A un tanto de su... A lo mismo, ¿verdad? Tamaño. ¿Qué vamos a hacer aquí en esos 8? Ponerle más peat moss. Le vamos a poner tantito peat moss. El peat moss es un material que nos va a servir como sustrato para la parte de la siembra en charolas. Es el sustrato donde va a germinar la semilla y es de origen orgánico. Es una turba. Todos estos materiales que se manejan aquí en México se manejan con diferentes nombres. Por ejemplo, peat moss, está el quequila, que es muy parecido. Todos estos materiales son importados de países como Canadá, de Finlandia, etcétera. Pero el papel que van a desarrollar es ese, el de servir como soporte para la semilla, de servir como sustrato para el desarrollo de la plántula. Y por otro lado, el peat moss es un medio que ayuda a la retención de humedad. ¿Sí? Porque, por ejemplo, no sé si han visto que de repente hay tierra en la que ustedes riegan y automáticamente que regaron, el agua se evapora. Entonces, el peat moss lo que hace es retener la mayor cantidad de humedad, ¿sí? Para que el agua no se evapore. Y otra cosa es para que no se ponga duro, porque, por ejemplo, si usamos pura tierra, de repente se pone duro como una piedra. Entonces, las raíces no tienen la posibilidad de crecer hacia abajo, entonces les cuesta trabajo. ¿Sí? No hay un desarrollo adecuado. Este peat moss es más esponjoso. Y lo pueden sentir, es esponjosito. Es esponjoso, entonces esa porosidad que tiene es lo que permite que se amarre el cepellón. No mucho porque debe de estar como a la misma altura. Pero entonces váyanse dando cuenta a qué altura ya quedamos, ¿verdad? Y ahorita para la siguiente semilla va a ser lo mismo. Lo que necesita para germinar inicialmente es la temperatura, humedad y oscuridad para que pueda germinar. Germina y una vez que germina, ¿qué necesita? Necesita humedad, necesita temperatura, o sea que esté bajo el sol. Como eso de las 12, 1 de la tarde, si hay que retirarla un poco o ponerle algún costalito para que no le dé directo el sol.
pero es muy importante que ya una vez que germinó le dé la luz, ¿sí? Porque si no va a pasar lo que pasó con esta. ¿Qué vemos aquí? Que yo voy a ver mi planta y voy a decir, ay, está bien bonita, está bien larga, está bien grande, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasó? Que generalmente cuando crecen de este tamaño es porque no les ha dado la suficiente luz, ¿sí? Entonces la planta, digamos que empieza a estirarse, se empieza a estirar porque empieza a buscar la luz. Entonces yo, por ejemplo, la sigo dejando ahí donde no le da la luz y la sigo regando, esta planta pues va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, buscando la luz. Por ejemplo, después de un tiempo la planta va a ser muy larga y ya conforme se vaya desarrollando las hojas tienen que crecer más y al final se va a ir de lado y se va a morir. Entonces estas son plantas que ya no sirven, ¿sí? Que lo recomendable es sacarlas y volver a resembrar. Estamos sembrando semillas completamente sanas, estamos produciendo verduras sanitas, no verduras contaminadas porque no utilizamos ningún insecticida, ningún químico, simplemente con un poquito de abono orgánico, o sea, abono natural que le nombramos, no nos vamos a los químicos. Yo creo que quien se necesita ser autónomo, quien necesita ser un agricultor ya de vida, es muy importante que tenga su propia reserva de semillas. Entonces, pues ya poco a poco vamos pues haciéndonos más autogestivos. Y lo que queremos es seguir protegiendo las semillas, nuestras semillas, y una parte importante es podernos vincular todos los que estamos haciendo algo, fortalecer el trabajo que estamos haciendo y con esto pues tener un mayor cuidado y protección de nuestras semillas. Otra cosa importante es que, por ejemplo, ahora tenemos semillas híbridas, tal vez, o híbridas que ya han sido, o semillas que han sido tratadas con algún fungicida, con algún herbicida. Una forma de obtener semillas, como decirlo, sanas o ya sin ningún utilizante químico, naturales, es que durante ciertos procesos nosotros vamos a ir escogiendo de las semillas de las plantas, más fuertes, más sanas, vamos a ir recolectando semillas y después de varios ciclos vamos a obtener semillas de calidad y ya de alguna manera ya se pueden llamar orgánicas. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso en el que las sembramos ya les dimos un tratamiento orgánico, un tratamiento ecológico. Entonces nosotros mismos podemos ir obteniendo esa semilla orgánica de forma natural. ¿Por qué? Porque de repente es un poco complicado ir a una tienda semillera, a una casa semillera o ir tal vez a donde venden insumos, ¿no? Insumos agrícolas, ir y decir yo quiero 1 kilo de semilla de pepino orgánica, si no la quiero. Es muy complicado. Entonces una forma en la que nosotros podemos obtener esa semilla es, yo establezco mi huerto y 3 ciclos después yo ya puedo decir mi semilla es orgánica. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso en el que creció mi jitomate, yo lo alimenté con composta, lo alimenté con algún lixiviado, con algún abono foliar y durante ese proceso en que hayan incidido las plagas o algunas enfermedades, yo realicé el control con algún insectistático o con algún preparado vegetal. O sea que no tuve la necesidad de aplicar ningún insecticida. Entonces después de unos 3 ciclos de cultivo, yo ya puedo decir mi semilla está limpia desde que se sembró hasta que se cultivó. El derecho a la semilla también es un derecho universal, es un derecho humano, que la semilla no tiene por qué estar bajo propiedad de una sola persona o de un grupo solamente de personas. La semilla es un derecho que tenemos todos. Esa parte importante de recolectar nuestras propias semillas, una es que nosotros al cabo de un tiempo vamos a tener semilla orgánica, si así lo queremos manejar, una semilla orgánica. ¿Por qué? Porque el manejo que ha tenido ha sido un manejo orgánico. Esa es una. Y la otra es que vamos a romper esta parte de la dependencia, ¿no? Ya no voy a ir a decir, oye, yo quiero 1 kilo de semillas. ¿Por qué? Porque yo ya voy a tener la posibilidad de obtener esa semilla de mi propio huerto, ¿sí? Luego a veces le digo, hacemos la cosa de manera tradicional, ¿no? Seleccionamos las plantas que nos gustan, así estén en donde tengamos camas de cultivo para corte,
o camas de cultivo, pues así por accidente muchas veces. Pues realmente no tenemos un programa para selección de semillas, ¿eh? Aproximadamente duran 2 años las semillas, las podemos tener 2 años. Después de 2 años sí hay posibilidad de que germinen, pero por ejemplo si yo tengo 100 semillas, a lo mejor solo me van a germinar 10, y a lo mejor ya no con la misma fuerza que pudieron germinar si yo las sembraba al mes, ¿sí? Porque la semilla pierde vitalidad para poder germinar, ¿sí? Entonces, muy recomendable que lo hagamos en frascos de Gerber, de vidrio, y sellarlos bien. Cuando la recolectemos, que esté limpia, que no lleve basuritas de repente de las flores, porque luego ahí están las florecitas. Y que vaya limpia, y muy importante que la rotulemos con la fecha en la que nosotros la recolectamos, ¿sí? Eso yo te expliqué la otra vez. Sí. En poco espacio, Sí. tú lo puedes llevar a las zonas, a las colonias populares, ¿verdad? Hacer su sistema de rotación de siembra. ¿En cómo? Muy sencillo. Ahorita te voy a explicar en qué tramo tú le puedes explicar a la persona cómo va a producir, cómo se va a comer una lechuga, y vuelve. Eso se llama sistemas rotativos, sistemas de rotación. Y todo el tiempo la señora está allí, ahí no necesita el hombre trabajar, la misma ama de casa va y riega sus plantitas y sanamente va y las corta. Por ejemplo, ¿qué te gustan aquí? 6 metros, un área de 6 metros por 1 de ancho. Vamos a hablar así, ¿no? Tú, por ejemplo, siembras allá 1 metro de lechugas y que te vas a llevar, aquí están abiertas, pero te vas a llevar 16 lechugas por 1 metro cuadrado. Siembras otra área de espinacas, que son lo que más se consume. Siembras otro metro, ¿qué te gusta? Pues las acelgas, esas son eternas, acelgas. Y siembras tu sistema con 4 cultivos. Vas a perder 2 meses a la cosecha. Pero cuando ya tú veas que vas a cosechar tu lechuga, o 2 lechugas que te vas a comer por semana, o a lo mejor 4, ¿no? Entonces tú ya tienes que tener tu plantita, tu semillita, cortas, y lo que haces es emparejar y sembrar otras. Te acabas esta área de lechugas y ya las otras ya vienen. Ese es de rotación. Las espinacas, no te vas a comer un manojo de espinacas así, pues lógico. Te cortas tus matas de espinaca, vuelves a emparejar tu tierra y vuelves a sembrar. Cuando terminas tus espinacas, ya de vuelta a la otra ya va creciendo. Y siempre tendrás tus verduras. Esos son los sistemas de rotación en un espacio muy corto. La prueba del puño práctica es la humedad, y se toma un poco de tierra, se aprieta y debe de quedar así. No debe de escurrir agua, pero tampoco se debe de desmoronar, debe de quedar así marcados los dedos. Esa es la prueba del puño. Sí, ya que humedecimos el material, cuando nosotros presionemos nuestro sustrato, van a caer algunas gotitas, ¿sí? Esta humedad que tiene está bien, ¿sí? O sea, no está escurriendo de agua, y esto va a ayudar a darle humedad a nuestra semilla. Como les decía, yo les sugiero, más bien eso ya también es como ustedes lo vayan experimentando, que una vez que se haga la siembra en las charolas hay que cubrirlas con un plástico, ¿sí? Las veces que yo lo he hecho sí me funciona mejor que si solo la dejo así. O sea, hay que cubrirlas con un plástico negro, y mantenerlas así, no forzosamente fuera de la casa, ¿no? También la podemos tener adentro. Y ya las destapamos, por ejemplo, ¿hoy qué día es? Hoy es jueves. El sábado ya las destapamos a mediodía. Pero no se les va a echar agua ni nada. No, en esos 3 días no. Por eso nuestro sustrato ya va suficientemente húmedo, ¿sí? Okay. Para que no haya necesidad de destaparlas. El sábado a mediodía las destapamos y seguramente ya vamos a ver algunas semillas que germinan. Tal vez 1, 2, 3. Y entonces ya las sacamos. Exacto, y ya las pueden sacar al sol. Ajá, entonces, pues voy a ir echando agua poco a poco, ¿verdad? Y voy a ir mezclando, pues no importa que el agua se ensucie. Esto también es un proceso agroecológico porque nos va a servir para muchas prácticas, ¿no? O sea, esta técnica de la mano, pues es de las cuestiones básicas en la agroecología. Es que no entiendes cuál es la intención, estamos buscando las 3. ¿Me compactó? Oh.
¿Me salió gota? No. Yo creo que lo que ahorita vamos a hacer, si sé que ustedes lo van a hacer, y le van a poner nombre a su semillero. De las semillas que vamos a sembrar ahorita, el chile tarda muchísimo tiempo en sembrar, en germinar. Está tardando aproximadamente 15 días, ¿sí? Entonces no se desesperen si no sale rápido, ¿sí? Entonces van a llenar sus charolas, así como, ¿sí les explicaron cómo? Sí, cuando está seco, se supongo que es lo mismo. Ajá. ¿Cómo es? Pues se va echando así al ras, ¿no? Que queda al ras de la charola. Y luego se les hace así como... Sí, exacto. Es importante hacer ese golpeteo en la charola para que en la parte de en medio no queden espacios vacíos, ¿sí? Espacios sin sustrato. Porque el problema es cuando ya sacamos la semilla, puede salir el cepellón nada más a la mitad. O que cuando yo haga el riego, si de repente me paso de agua, todo el sustrato se vaciaba y ya nada más queda a la mitad mi charola, o sea, la mitad de sustrato. Siempre debe de estar lleno, ¿sí? Bueno, ya que es importante que hagamos ese golpecito, ya que estén casi llenas todos nuestros orificios, ¿sí? Les recomiendo que tomen un puño de sustrato y lo vayan aplicando a su charola, presionando, ¿sí? Para que se vaya haciendo más bien. ¿Y qué pasa si trasplantamos antes del mes? ¿Se puede? ¿Hay alguien que lo haga? Sí, sí se puede. O sea, yo a los 15 días de que germinó se puede trasplantar, pero a veces las plantas son muy pequeñas y como no están acostumbradas al estrés de estar en una cama, por ejemplo, se pueden morir y no se desarrollan. Se pueden morir o no se desarrollan adecuadamente. Entonces, también otra cuestión con las charolas es que nosotros vamos a tener plantas del mismo tamaño, ¿sí? Cuando las trasplantemos van a ser del mismo tamaño y eso nos va a garantizar que nuestros frutos van a estar al mismo tiempo. Por eso es una cucharita. Te la doy en la cuchara. ¿Sí? Sí. Y ya las colocas y me regresas la cuchara, por favor. Sí. Te las doy en una cuchara para que la puedan Le doy la mitad. 7. ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ah, ya! Aquí está. Muy bien, me la va a tomar. Sí, posibilita, ¿no? Si no sabes. Ahora sí que hacer. Cuando leas con las uñas largas. 7, 8. ¿No tienes una cucharita? No estás tan grandes. Pero para ¿Y el plumón rojo? ¿Qué color va? Aquí tienes plumón rojo. A ver. Nadie lo tenía. ¿Son 8? No, ya lo... Primero pongan el color para que no se vayan perdiendo. Entonces la idea de que siembren en estas charolas es que ustedes tengan un poco más de cuidado con las plantas, ¿sí? Tal vez no dormir con ellas, pero sí decir, ahora le toca su riego. Ahora, preguntan, ¿cada cuándo voy a regar? Y algunas dicen, no, pues cada tercer día. Las charolas se riegan cada que lo necesitan. ¿Por qué? Porque dependiendo de la temperatura y la intensidad del sol es como se evapora el agua, porque también eso es importante. Si yo veo hoy que mi charola está seca, ay, pero me toca hasta mañana el riego, ahí la dejo, no. Si yo veo que hoy mi charola está seca, la voy a regar, ¿por qué? Porque la planta, porque el sustrato lo requiere. Sé que siempre tiene que tener como un color exacto, exacto. Siempre debe haber humedad, porque es importante para que la planta se desarrolle adecuadamente. ¿Y cuántas horas le tiene que dar directamente al sol? Cuando es en charolas, lo que yo les sugiero, a lo mejor si no tenemos ahí algún espacio, que le dé por lo menos el mediodía. Y si se puede todo el día, les recomiendo que con un costal lo corten a la mitad y se los pongan así como un techito. De manera que, por ejemplo, a eso de las 12, 1, 2, 3 de la tarde, que el calor es más intenso, no le dé directamente a la planta, porque son plantas muy pequeñas y con el sol se pueden deshidratar mucho y se pueden morir. Tenemos la charola, hay que hacerle unos huequitos aquí para que entre la semilla. La mayoría de las semillas que vamos a sembrar son semillas de este tamaño, ¿sí? Son pequeñitas, pequeñitas. Entonces no es necesario que hagamos un hoyo muy grande, como así. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que la semilla va a quedar muy enterrada
Y a veces lo que pasa es que, por ejemplo, si mi semilla quedó por acá así y ya empieza a germinar porque hay humedad, porque hay condiciones para que germine, tarda mucho en salir, en encontrar la luz. Entonces en ese trayecto de encontrar la luz se puede morir nuestra planta. Entonces lo que vamos a hacer un pequeño, como una camita para que colgamos nuestra semilla, ¿sí? Así, pequeño. China, solo es para que para poner la semilla. Al final lo que vamos a hacer, vamos a espolvorear un poquito de sustrato para que se cubra la semilla y de esa forma ya habremos terminado. Ahora hay semilla de jitomate, de tomate, de pepino, de brócoli, de coliflor, de col, de espinaca, de chile, de jitomate y de lechuga. La mayoría de estas son cultivos de invierno, ¿sí? Excepto el tomate, el chile y el jitomate. Entonces, no hay problema si sembramos cultivos de primavera-verano en invierno. Solo hay que tener ciertos cuidados con respecto a las heladas porque pueden morirse las plantas. Sí, solo hay que tener ciertos cuidados en ese sentido, pero se podemos sembrar cualquiera. Lo que yo les sugiero es que siembren 2 semillitas de cada una de las especies, ¿sí? Para que vean el desarrollo de todas las semillitas, y vayan identificando también qué semillas van sembrando. Entonces les paso una cada quien y se las van pasando, ¿sí? Brócoli, coliflor, col, compañera, espinaca, jitomate, chile serrano, jitomate y lechuga. Se la van pasando y van sembrando de 2 en 2. Ahora, cuando nosotros vamos a establecer nuestro huerto, es importante, si yo en mi familia quiero establecer mi huerto, es definir cuántas personas vivimos en mi casa. 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que comúnmente comemos? Si yo nunca como col, tal vez no sea innecesario sembrar col, ¿sí? Eso es importante. Ahora, la siembra, cuando yo tengo una charola de 200 cavidades, se recomienda que se haga una siembra cada 15 días o cada 20 días. Si hoy siembro 2 lechugas, dentro de 15 días voy a sembrar otras 2 y dentro de un mes voy a sembrar otras 2. ¿Para qué? Para que cada 15 días yo pueda cosechar 2 lechugas. A eso se le llama escalonar la producción. Ese deberías de cilantro. Cilantro, por favor. El del otro lado. La nueva línea. Que ya no tiene. Voy a tener que... ¿Ya estás haciendo el hoyito de las otras? Ya no sé. Que voy a... No méteme la pala, hijo. Para que pues entre su palita, ¿no? Para que todo vaya en orden. Mira, no hay lombrices. Sí, aquí sí hay lombrices como arroz. Pero hay que nos visiten, ¿no? Que nos estén dando. Bueno, a ver quién es el que primero que agárrese un poquito de semilla. Le va a echar 3 pelotitas. Yo nomás les voy a dar la entrada. Y si acaso les voy midiendo el surco. Pongan la atención para que ustedes mismos siembren, ¿no? Aquí se trata de que ustedes aprendan. Agarren un puñito. Suba hacia arriba del cultivo, suba hacia arriba, ¿no? Entonces yo les voy a marcar el primer surquito y con esa medida se van a ir. Y van marcando los surcos y van sembrando. Su tarea es sembrar este cultivo en 25 o 30 minutos. ¿Estamos? Porque a lo mejor yo en 20 me lo aviento, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar aquí. Tú con tu palita, fíjate con lo que vas a hacer. Las rojas y ya haces esto. Échale 3 semillitas. Punto. Ahí la deja. ¿Sale? Que serán otros 30 para que nos vaya más uniforme. Aquí de vuelta. Después a hoja de buen cubero, porque no vamos a ir midiendo, ¿eh? Ahorita vamos para que vayan viendo. Le pica con su palita.
Fíjate, le he hecho otras 3 semillitas. La tapa. Estamos. Entonces, aquí eso lo van a hacer ustedes, ¿sí? Como les digo, ahorita vamos para que vayan viendo. Uno que vaya rayando, otro que vaya sembrando, se cambia. Vamos. ¿Sí? Esto es lo que van a aprender ustedes. Y van a sembrar, a lo mejor ya lo han hecho, ¿verdad? No por demás. Órale. Ya, abajo de buen cubero, ¿eh? Como le digo, no vamos a estar viendo. ¿Qué es lo que se está sembrando? Chícharo. Chícharo ejotero es como si sembrara yojotes, ¿no? Sale, ¿se fijaron? A ver quién va metiendo los surquitos. Procurando que un surco vaya aquí en medio. A ver quién va con la palita. La importancia de la siembra en camas biointensivas es inicialmente que se haga en espacios pequeños. ¿Sí? ¿Por qué está pensada en espacios pequeños? Principalmente para las personas que tienen terrenos muy pequeños. El método biointensivo, como su nombre lo dice, la idea es producir mucho en poco espacio, intensificar la producción. Ahora, uno de los principios básicos y principales del método biointensivo es la asociación de cultivos, ¿sí? Que no solo en una cama siembre puras lechugas, sino que sea una siembra de varias especies, pensando en lo que consumen en mi casa, ¿no? Tratando de cubrir toda la necesidad alimentaria que tenemos en las casas. Por ejemplo, cada uno de ustedes tiene diferentes semillas. Por ejemplo, tienen cilantro, zanahorias, rábanos, cebollas, ejoteros, chícharo, calabaza, y algunas otras que me faltan. Cilantro, cebolla. Todas estas son de siembra directa. Por ejemplo, si vemos la semilla de zanahoria, no sé dónde está. No sé si todos ya la conocen. La pasan, es muy pequeña, es similar o tal vez más pequeña que la lechuga, ¿sí? Entonces, tal vez viene a la pregunta de por qué esa no se sembró en la charola. Las semillas, por ejemplo, zanahoria, rábano y cebolla, se siembran en directo, porque cuando se desarrollan en una charola, el desarrollo por ejemplo, de la zanahoria es muy pequeñita y es muy frágil para sacarla de la charola. Entonces se recomienda hacer una siembra directa. Además de que siendo una semilla chiquita, cuando nosotros sembramos de forma directa se siembra a chorrillo, así se le llama. Hacemos franjas en el suelo, ahorita lo vamos a hacer como un surquito pequeñito y vamos a ir tirando la semilla de zanahoria, procurando que vayan quedando de una en una, con una separación de unos 5 centímetros entre cada semilla. La separación entre plantas, por ejemplo, cuando pensamos en la zanahoria, en la cebolla y el rábano, ustedes tienen que dimensionar de qué tamaño son cuando los productos finales. ¿Sí? Si vemos, la cebolla tiene de diámetro unos 10 centímetros, 15 centímetros, ¿no? Entonces, digamos que la distancia entre cada semilla va a ser de unos 7.5 o 10 centímetros entre cada semilla de cebolla. ¿Sí? En el caso de los rábanos, a unos 5 centímetros está bien, porque el fruto es pequeño. Ahora, cuando nosotros estamos sembrando, por ejemplo, chícharos y frijol ejotero, hay una cuestión muy importante, ¿sí? Que es, cuando nosotros vamos a asociar cultivos, es importante que veamos cuáles son los cultivos que extraen muchos nutrientes y cuáles son los menos extractores. En el caso del frijol ejotero y del chícharo, son cultivos que no extraen muchos nutrientes y además aportan una gran cantidad de nitrógeno a nuestra planta, ¿sí? Cuando nosotros arrancamos una planta de chícharo o de frijol ejotero, en las raíces vienen unos nódulos pequeñitos, muy pequeños, unas bolitas blancas o rositas a veces son. En esas bolitas viven colonias de bacterias que se llaman Rhizobium, y las bacterias llamadas Rhizobium generan nitrógeno, se dedican a la producción de nitrógeno. Ese nitrógeno se queda en el suelo y de esa forma nosotros estamos aportando un nutriente y aparte estamos recibiendo un fruto, que en este caso es el frijol, ¿sí? No sé si habían escuchado de las asociaciones de cultivos. En las asociaciones hay diferentes. Una que le llaman, para mejorar el sabor, asociaciones que se hacen de una planta con otra,
que ayudan a mejorar el sabor de su planta amiga, ¿no? Su planta de al lado, ¿sí? Hay otras que se hacen como repelentes, por ejemplo la cebolla y el ajo cuando se siembran, por el olor que tiene la planta, repelen algunos insectos y entonces eso ayuda, ¿sí? Esa es una. Y la otra es hacer asociaciones con cultivos muy extractores y poco extractores, ¿sí? Para poder compensar lo que estamos sacando de nuestra cama. Esa es una. Y la otra, que siembren bulbos y se siembren plantas de porte alto, es para aprovechar al máximo el espacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos aprovechando de la parte de abajo y la parte de arriba, ¿correcto? Otra parte importante de las asociaciones es que cuando nosotros tenemos un monocultivo, por ejemplo de lechuga o de cebolla o de zanahoria, hay una mayor incidencia de plagas. ¿Por qué? Porque llega una plaga que le gusta la zanahoria y se dedica a comer zanahoria. Entonces de repente si tenemos una asociación de cultivos, llega una plaga que le gusta la zanahoria, pero no le gusta la cebolla y al lado está la cebolla, eso le va a generar disgusto y se va a tener que ir la plaga, ¿sí? A lo mejor puede sonar un tanto gracioso eso, ¿no? De que las plagas no les gusta alguna planta u otra. Pero otra parte importante del método biointensivo es una cuestión integral, la integralidad y la conservación de un agroecosistema, no solo de un ecosistema, no solo de ver mi cama como una fuente de alimentos, sino como un agroecosistema en el cual hay diferentes interacciones de vida, no solo de mis plantas con el suelo, sino del suelo con algunos microorganismos y mis plantas con algunas plagas que andan por ahí volando. Sí, otra cuestión importante son los insectos benéficos que ayudan en la polinización de las plantas, ¿sí? Y eso nos va a generar beneficios al obtener la semilla de nuestros frutos. Entonces, la cuestión del método biointensivo, la persona que ideó esta idea, vaya a ser la redundancia, es con la intención de producir mucho en muy poco espacio. Él decía que en 1 metro cuadrado podía vivir una familia completa con este método biointensivo. 79. Igual, sí, vamos a sembrar rábano y al lado vamos a sembrar el cilantro, ¿sí? La germinación entre el rábano y el cilantro es casi al mismo tiempo, o sea, germinan muy rápido, tanto el cilantro como el rábano. Hay que tener cuidado cuando se hacen este tipo de asociaciones, porque si de repente el bulbo, bueno, el rábano, la cebolla germina más tarde que la planta que de porte alto, lo que puede pasar es que le va a hacer sombra a la otra planta y no va a permitir un buen desarrollo. En este caso el cilantro y el rábano crecen casi a la par, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Entonces igual vamos a trazar una línea con el dedo, ¿sí? Voy a trazar. Y el rábano igual las vamos a ir tirando procurando que queden a unos 5 centímetros y una semillita de preferencia. De repente a lo mejor se nos van a ir 2 o a lo mejor en uno se nos van 3, no hay ningún problema, pero sí hay que tener como ese cuidado de ir poniendo una por una, ¿sí? A cada 5 centímetros, ¿sí? Y el cilantro lo vamos a sembrar a unos 15 centímetros. ¿Por qué lo vamos a sembrar un poquito más lejos? Porque el cilantro, de una semilla de cilantro salen muchas ramitas y eso le puede dar mucha sombra al rábano, ¿sí? Entonces vamos a hacer. ¿Cada 5 centímetros el rábano? Sí, aproximadamente. Si sembramos de a 2 semillitas de rábano, cuando crezcan una se va a desarrollar más que la otra, eso es lo que va a pasar. Bueno, ya terminamos de sembrar, nada más hay que recordar que al principio quedó zanahoria, cebolla, cilantro y rábano, chícharo, calabaza y frijol ejotero, ¿sí? Como les decía, el chícharo y el frijol ejotero son buenos para la generación de nitrógeno y es recomendable que siempre se siembren cuando tenemos alguna cama, ¿sí? Ya sea antes, cuando sembremos otros cultivos como zanahoria o cebolla, o ya que hayamos sembrado. Por ejemplo, si yo siembro pura coliflor, col y brócoli, es recomendable que después de que se termine ese ciclo hay que meter frijol para recuperar un poco la parte de los nutrientes que fueron absorbidos por esas plantas, porque esas plantas son altamente extractores. Entonces, para mantener un balance en nuestra cama biointensiva y estar abonando constantemente. Todo lo que sembremos aquí está pensado para el consumo familiar, más que nada, ¿sí?
dada el número de plantas que sembramos, el número de semillas, por ejemplo en la zanahoria, en la cebolla son mínimas, entonces es para la alimentación de una familia como de 5 personas, ¿sí? Es suficiente y está sobrado de alguna manera, por ejemplo en el caso de las cebollas y las zanahorias. ¿Sí? Lo ideal es estar sembrando constantemente, por ejemplo en el caso del cilantro y el rábano, una vez que cosecho cilantro y rábano, meter algún otro cultivo, tal vez cebolla, tal vez frijol, y así conforme se vaya cosechando, hay que ir metiendo otros cultivos, nunca dejar nuestra cama vacía, y lo importante aquí de las camas intensivas es estar abonando constantemente, ¿sí? Porque no solo se siembra y se cosecha, sino también hay que estar alimentando al suelo para que pueda dar buenos frutos. Como lo menciona Eli, la idea inicial, la idea básica, lo fundamental de este tipo de trabajos es que tengamos nuestra propia provisión de alimentos. En este caso la idea es que podamos obtener lo suficiente para la alimentación de nuestra familia. Es una familia pequeña, una familia joven, pero no por esto va a prescindir este tipo de alimentos que, como sabemos, son fundamentales. Es decir, nosotros podemos cultivar nuestros propios alimentos, cosecharlos, consumirlos. Esa es la idea básica, es lo fundamental de este tipo de trabajo.